Hoy voy a continuar con ese tema. Comencé la serie de la honra como cielos abiertos y hoy la enseñanza es la honra como cielos abiertos. El miércoles se tituló La honra que abre puertas y la deshonra que cierra destinos. Y qué bueno que nosotros entendamos este propósito fundamental y clave para ver cielos abiertos. ¿Quiénes están anhelando ver cielos abiertos? Cielos abiertos tiene que ver con abundancia, con cosecha, con experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta, con cumplir los propósitos de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa, adorándote, de disfrutar de tu presencia. Pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra ungida, llena del Espíritu Santo, que nos transforme, que nos guíe y que abra los cielos de bendición para nosotros. Y la iglesia dice: vamos a dar un aplauso al Señor y a su presencia. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, Dios le dice al sacerdote Elí, al sumo sacerdote: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. La honra a Dios, la honra que nosotros hacemos, abre los cielos, trae honra, trae bendición. Pero cuando nosotros deshonramos, menospreciamos, despreciamos las cosas de Dios, su palabra, su instrucción, realmente asumimos unas consecuencias trágicas y difíciles. En este contexto de Primera de Samuel 2:30, la honra tiene que ver con la obediencia fiel y el respeto profundo que nosotros manifestamos a Dios. Tiene que ver también con una sujeción total a su autoridad, en esa valoración sincera a los mandamientos de Dios. Honrar a Dios significa ponerlo en el lugar más alto de nuestra vida, dándole el peso y la prioridad que Él se merece, reconociendo que su voluntad es superior a nuestros deseos, a nuestras ideas y a nuestros racionamientos. Aquellos que honran a Dios de manera correcta, de manera sincera, serán bendecidos, respaldados por Él, mientras que aquellos que los menosprecien enfrentarán el rechazo y la desaprobación divina y tendrán cielos cerrados. A mí constantemente me gusta repetir aquí con la Biblia arriba, que repetimos nosotros: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Con esto estamos diciendo: honramos su palabra. Su palabra está superior a cualquier otra palabra, a cualquier otro concepto, a cualquier otra idea. Y cuando nosotros entendemos el tema de honra, el ejemplo perfecto que nos da la Biblia acerca de honra, ¿quién es? Jesús. Jesús es el ejemplo perfecto de honra. Por eso no pueden existir cristianos que digan ser cristianos y no honran, porque si somos cristianos, seguidores de Cristo, lo imitamos, hacemos lo que Él dice que hay que hacer. Y si hubo algo que hizo Jesús, fue honrar. Dile al que está a tu lado: Jesús nos enseñó a honrar. Jesús honró al Padre en todos los aspectos de su vida y en su ministerio. Vemos que constantemente los evangelios nos dicen que Jesús no venía a hacer su propia voluntad, sino venía a sujetarse a hacer la voluntad de Dios Padre. Y Él mostró siempre un profundo respeto a la autoridad del Padre. Él mostró un profundo respeto a las Escrituras. Jesús honró la ley, la palabra profética, lo que llamamos la Torá, como dicen los hebreos, la Torá, el Pentateuco. Jesús honró la palabra. Jesús dijo en Mateo 5:17 a todos los discípulos: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés
o los escritos proféticos. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Demostrando con esto que él sí honraba la palabra, que él sí la valoraba, que él sí la reverenciaba y que él estaba dispuesto a cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Nosotros vemos que a lo largo de la vida de Jesús vivió en obediencia, no pecó, enseñó el verdadero significado de la voluntad de Dios y nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y para hacer su voluntad necesitamos conocerla, valorarla, respetarla y aplicarla. Jesús honró al Padre y honró a las Escrituras. Constantemente vemos versículos en el Nuevo Testamento donde repiten esta idea. Juan 6:38. Jesús dijo: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Claramente Jesús decía que no venía a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. En Mateo 26:39, en el huerto de Getsemaní, oró así al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es una demostración de honra, de respeto al Padre. En Mateo 12, 17 al 21, dice constantemente la Escritura, y varios pasajes dice que eso estaba sucediendo para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en este caso el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Cumplimiento de Isaías 42 del 1 al 4. Finalmente Jesús honró el propósito al cual fue enviado al dar su vida en rescate por muchos, aun cuando el costo de este propósito era sufrir, era la muerte en la cruz. Pero Jesús permaneció fiel a esa misión del Padre y fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en esa cruz pagó por los pecados de todos aquellos que en él crean, para que tengan vida eterna. Jesús dio el ejemplo de lo que significa vivir en honra, en una verdadera honra plena a Dios, a su palabra y a sus propósitos. Y Jesús nos enseñó que la honra verdadera es más que palabras, es un corazón obediente a la voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo 15, del 8 al 9: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No tienen sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Y con esto él dio una claridad. Hay algunos que honran de labios para afuera. Hay algunos que honran falsamente. No tiene sentido su honra, porque es una honra que no está basada en la obediencia. Es una honra que no está basada en la Escritura, sino en los caprichos y en los razonamientos y opiniones humanas. Por eso nosotros necesitamos entender, y he venido compartiendo una serie de enseñanzas los días miércoles. En todo este mes de septiembre les compartí acerca de los fundamentos de una verdadera iglesia y lo que es ser un verdadero creyente. Y el primer fundamento es la sana doctrina. No puede haber una iglesia verdadera si no está ceñida a la sana escritura. No puede haber un cristiano verdadero si no está ceñido a la sana escritura. Hoy vemos una cantidad de personas que dicen ser cristianos, que hablan, que dicen que son cristianos, y realmente lo que menos honran es la palabra. Son cristianos que sacan argumentos en su humanidad. Son argumentos que son razonables, pero no es lo que Dios dice. Y realmente nosotros necesitamos entender que el verdadero creyente es aquel que realmente está fundamentado en su palabra. Esos son los que verdaderamente honran. A Dios no se honra de cualquier manera. A Dios no se honra como es que a mí me parece.
A Dios no se honra, es que mejor lo hago de esta manera. A Dios no se honra con palabritas, con argumentos, con ideas. A Dios se honra con el corazón. Y yo quiero ahora que tú ahí donde estás respondas a esta pregunta en tu mente. Yo quiero que respondas a esta pregunta seriamente en tu mente. ¿Quién es tu autoridad espiritual? Yo quiero que tú respondas a esa pregunta. ¿Quién es tu autoridad espiritual? ¿No tienes ninguna autoridad espiritual o si tienes alguna autoridad espiritual? Porque hoy en día hay algunos creyentes que no tienen una autoridad espiritual. Hay un espíritu de rebelión, hay un espíritu de desarraigo a la voluntad de Dios. No valoran la iglesia, no respetan a las autoridades, no creen en los pastores, no creen en los maestros. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu autoridad espiritual? Y si realmente honras a tu autoridad espiritual, hazte esa pregunta. La carta de Hebreos, capítulo 13, 17, dice claramente: obedezcan a sus pastores y respétenlos. El original dice: sujétense a ellos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Dios ha establecido muchas autoridades aquí en el mundo. Dios es un Dios de orden. Y en el orden Dios pone autoridades. Y las autoridades que Dios ha instituido son para respetarlas y para honrarlas. Pero sabes, si hay una autoridad que es la autoridad principal que Dios ha puesto en el mundo, es la autoridad de la iglesia. Porque la iglesia tiene como misión llevar a la gente a conocer a Cristo, a conocer su palabra, a fundamentarse en su verdad. La verdadera iglesia es una iglesia que enseña la palabra. No es una iglesia que entretiene, no es una iglesia que divierte, no es una iglesia que es muy chévere, en el sentido de que es un club sabroso, es democrática. No, la verdadera iglesia nos enseña a honrar a Dios primeramente y a someternos y a conocer su voluntad. Y eso es importante que lo entendamos, porque algunos han convertido la iglesia en un club social, la iglesia en un centro de entretenimiento, la iglesia en un lugar donde no me siento bien, es que eso no me gusta porque quiero otras cosas, quiero que me digan las cosas que me gusta escuchar, quiero que me consientan, que me digan lo lindo que soy, lo perfecto que soy. Y realmente la iglesia no es para eso, sino para mostrarnos lo imperfecto que somos, lo pecadores que somos, lo perdido que estamos si no nos acercamos a Dios, si no conocemos de su amor, si no conocemos de Jesucristo, de su palabra y de su Espíritu Santo. Es importante que lo entendamos. Y es importante que Jesús inventó la iglesia, no la inventaron los seres humanos. Esto no es un invento de hombres. Y Jesús en la iglesia puso autoridades. Dice Efesios 4, 11 al 12: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, regalos a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hoy en día han surgido unas ideas que dicen: la iglesia soy yo. La iglesia no es los pastores, los líderes, los servidores, la iglesia soy yo. Y hay una idea de gente que cree que como puede coger el YouTube, el internet, y puede ver cualquier pastor del mundo, y puede escoger cualquier pastor del mundo, puede decir: ese es mi guía espiritual. Y saben una cosa, el guía espiritual no es virtual. El guía espiritual es presencial, porque se necesita que haya contacto, que haya comunión, que haya aquello de ver cómo aplico la palabra en mi necesidad. Yo puedo escuchar muchos pastores,
puedo escuchar muchas prédicas y puedo saber la opinión general, pero yo necesito la palabra particular de Dios para mí. Y es allí donde cobra sentido la iglesia. Aquí en la iglesia quiero decirles, no solamente se quede con venir los domingos, porque algunos dirán, la puedo ver por internet. También haga los cursos de discipulado, de formación. Aquí hay maestros que también son regalos de Dios para la iglesia, para su propio beneficio. Déjese educar, déjese instruir, déjese enseñar, porque nadie nació enseñado. Amén. El evangelio ha sido revelado, ha sido enseñado y seguirá siendo enseñado, porque así fue como Jesús quiso. Jesús llamó a 12, después llamó a varios, a 72, y después llamó a varios discípulos y le puso como tarea: hagan discípulos, enseñándoles a que guarden todos los mandamientos que les he enseñado. Y tengan la seguridad que estaré con ustedes hasta el fin. Hay una relación. Entonces hoy en día, obviamente desde que se inició la iglesia, comenzaron falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y dice la Escritura que en los últimos tiempos esas falsas enseñanzas proliferarán, se aumentarán, crecerán. Y hoy en día hay muchas enseñanzas de personas que no honran la palabra, la editan, que no honran la iglesia, no les interesa estar allí, que creen y tienen un concepto de iglesia, que la iglesia soy yo. Y aunque la Biblia sí dice que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo, nos invita a estar en comunidad, en sujeción, en subordinación a las autoridades que Dios puso en la iglesia. Entonces el papel pastoral, el papel de los líderes y de los servidores, no es tampoco un invento de los hombres, es un invento de Dios. Y tienen como propósito cuidar, enseñar, servir, corregir, instruir. Busca que los discípulos sean bien preparados y bien formados en los fundamentos bíblicos y en la voluntad de Dios. Primera de Pedro 5, del 1 al 2, dice el apóstol Pedro: a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. En el libro de Apocalipsis se habla a las 7 iglesias y se le llama la atención al ángel de la iglesia, que son los pastores encargados de la iglesia. Y les empieza a llamar la atención el Señor, diciéndole al pastor de cada una de esas 7 iglesias cosas que ellos permitieron, que son equivocadas. ¿Por qué permitiste la murmuración? ¿Por qué permitiste el espíritu de Balaam? ¿Por qué permitiste el espíritu de Jezabel? ¿Por qué permitiste que hubieran injusticia? ¿Por qué te volviste carnal? ¿Por qué permitiste que la gente se enfriara? La tarea entonces del pastor y de los líderes es guiar al rebaño por el camino correcto. Cuando Jesús miraba a las multitudes, las miraba con pesar, porque decía: es que son como ovejas sin pastor. Y por eso decía: oren para que Dios mande obreros, siervos, para poder pastorear el rebaño, para poder guiar la iglesia. Personas preparadas, instruidas, llamadas, formadas para enseñar la iglesia. Entonces, como tercer punto, la iglesia es la autoridad espiritual de Dios en el mundo. Oiga bien. Y quien se somete a la iglesia se somete a Dios. Y quien se rebela contra la iglesia se rebela contra Dios. En el libro de Hechos, vemos Hechos capítulo 9, vemos la historia de Saulo. Ustedes saben que Saulo luego se llamó ¿cómo? Pablo. Inicialmente Saulo era Saulo de Tarso. Y Saulo era así, ese era su nombre de casa, su nombre el nombre que le pusieron sus padres. Y antes de la conversión, Saulo de Tarso
era un perseguidor de la iglesia. Oiga bien, tenía el espíritu de anticristo. Mire lo que dice Hechos 9, del 1 al 2. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. ¿Cómo podemos identificar ese espíritu anticristo? Saulo le daba rabia a la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo respiraba amenazas contra la iglesia. Y hoy en día vemos ese espíritu de anticristo cómo respira rabia por la iglesia. Vemos personas dentro de la iglesia o que se hacen llamar cristianos odiando a otros, hablando en contra de los pastores, de las autoridades, sembrando discordias, rencillas, no valorando la iglesia, no honrando la iglesia, no honrando la directriz de la palabra. Y aquí vemos a un Saulo perseguidor. Pero luego en el versículo 3 al 6 dice: pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y él contestó, y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes de hacer. Con esto se deja claro que quien persigue a la iglesia persigue a Jesús. Quien critica a la iglesia critica a Jesús. Y quien pretende destruir a la iglesia, como lo hacía Pablo, está haciéndose daño. Porque Pablo dice que, pues la narración es que Jesús le dijo a Pablo: dura cosa es dar de coces contra el aguijón. Y usted dirá: ¿qué quiere decir eso? Esto es una analogía agropecuaria. Los bueyes eran usados para llevar carretas, para llevar arados. El aguijón era una vara con una punta afilada. Y cuando el buey quería tomar un rumbo diferente, cuando el buey quería cambiar de dirección, dañar el surco, ser rebelde al que lo iba dirigiendo, el aguijón lo punzaba. Y coces tiene que ver con dar una patada. Y cuando se ponía brioso el buey, que quería patear, se daba contra el aguijón. Dura cosa es dar de coces contra el aguijón. En otras palabras, estaba diciendo: si te rebelas al propósito de Dios, te vas a hacer daño. Lo único que haces es que te haces daño. Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios de amor. Nadie está aquí por obligación. Dios nos ama, y Dios nos ama tanto que abrió el camino a través de Cristo para que podamos estar reconciliados con Él. Pero es tu libertad si decides venir a Él o si decides estar en contra de Él. Aquellos que deciden venir humildemente en una actitud honrosa a Jesús, bienvenidos son. Pero aquellos que se resisten y que quieren, dentro del propósito de Dios, hacer su propio propósito, hacer su propia voluntad, se hacen daño.
se están dando de coces contra el aguijón. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que en los últimos tiempos el espíritu que va a predominar es un espíritu de apostasía, que eso significa un espíritu de rebelión contra Dios, un espíritu de rebelión contra su palabra, un espíritu de desobediencia y de deshonra. Este mundo estimula el espíritu de deshonra. Hoy en día se han surgido líderes que no caben en ninguna iglesia porque no se someten. Líderes que no se someten a la escritura y dicen herejías y barbaridades. Gente que tiene la intención de lucrarse, de hacer negocio, que engañan, que mienten, que no tienen llamado de Dios, pero lo que buscan es hacer su propia voluntad y torcer el evangelio. Dura cosa es darse de coces contra el aguijón. Hay de aquellos que cambian el evangelio. Dice que ni una coma ni una tilde, no le podemos añadir ni quitar al evangelio, porque hay una maldición para aquellos que lo hacen. Por eso nosotros necesitamos entender que los cielos se abren cuando caminamos en obediencia, cuando dejamos nuestra actitud soberbia, altiva, arrogante, cuando pretendemos decirle a Dios y a la iglesia: se hace como yo digo, es que no me parece. Debes tener cuidado, porque Dios sabe más y Dios dijo cómo se hacen las cosas. Se necesita entender que la honra abre los cielos, pero la deshonra los cierra. En la parte final del versículo 6 de Hechos 9, después de que Pablo se encuentra con esta luz que lo tiró y que dio vueltas, y escuchó la voz de Jesús que le dijo: yo soy al quien tú persigues, él se levantó tembloroso y dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá qué debes hacer. Pablo, en esa época se llamaba Saulo, empieza una conversión. ¿Cómo? Sometiéndose a la voluntad de Dios. Jesús no le dijo lo que tenía que hacer, le dijo: ve a la ciudad y allí se te mandará alguien que te dirá qué tienes que hacer. Dios le mandó un mentor, Dios le mandó un líder espiritual. Se llamaba Ananías, un desconocido. Nosotros no sabemos más quién era Ananías. Podríamos hasta pensar que era un don nadie, pero era un siervo de Dios que fue enviado para darle mis primeros pasos con Jesús. Dice que llegó Ananías por instrucción de Dios. Le dio la dirección a Ananías. Era un hombre que escuchaba a Dios y le dijo: ve a tal lugar, tal dirección, y allí vas a hablar con Pablo, con Saulo. Y Ananías dijo: Saulo, el perverso Saulo. Pero ¿cómo si ese es no sé, un villano? Eso es una persona que nos persigue, que nos destruye. Yo voy a hacer algo con él, ve. Duro, ¿ah? La primera, no sabemos cuántas ovejitas tenía Ananías, pero ese era un ovejorro. Ese era una oveja compleja. Y llegó Ananías, oró por él, y se le cayeron como unas escamas de los ojos y pudo ver. Cuando nosotros tenemos un líder espiritual, se nos caen las escamas de los ojos. A veces tenemos una visión muy influenciada, muy nublada por el mundo, muy incorrecta, y necesitamos tener la visión espiritual. Luego puso las manos sobre él y recibió el Espíritu Santo, y también lo bautizó. Y no solamente lo bautizó, lo puso en la iglesia de Damasco, y él allí sirvió, se preparó. Dice el versículo 22, que me llama la atención para que usted lo lea, que Saulo se crecía más y más, y con argumentos irrefutables demostraba a los judíos de Damasco que Jesús era el Mesías. O sea,
Saulo entró en un proceso de discipulado, de formación. Se dejó enseñar, porque la voluntad de Jesús era: allá se te dirá, usted haga caso. Y por eso le puso a Ananías como líder espiritual, como mentor, como maestro, como pastor, que lo formara. Dice la historia que Saulo se preparó tanto y tenía argumentos tan profundos que los judíos les dio rabia y desearon asesinarlo. Hicieron un complot para matarlo, pero los cristianos de Damasco lo protegieron y lo sacaron por una ventana, y él tuvo que huir a Jerusalén. Mientras estaba en Damasco, escuchaba a Ananías, era su líder. Cuando se fue a Jerusalén, lo recibió Bernabé, porque Bernabé era un gran hombre también, que fue un gran mentor de Pablo, y también fue mentor de Juan Marcos, el que terminó siendo el escritor del libro de Marcos. Y con esto necesitamos entender que hay que honrar la iglesia, que no nos podemos dejar engañar por los argumentos diabólicos, falsos, de aquellos que dicen que la iglesia que quieren desvincular de la iglesia a los pastores, los líderes, los maestros, y que más bien quieren que escuchen a falsos maestros, a personas herejes, a personas sin preparación y sin formación, que quieren llevar por caminos destructivos. La honra a Dios, la honra a su palabra, la honra a su instrucción, la honra a la iglesia, abre los cielos. Ahora que estuve en Estados Unidos visitando hermanos que salieron de aquí de la iglesia y que me reciben como su familia, me decían: definitivamente cuando uno sale acá, uno valora más la iglesia. Lo que me ha costado, pastor, encontrar una iglesia tan hermosa como la iglesia del Poblado. Una enseñanza impecable, unos hermanos genuinos, personas sinceras que buscan de Dios, personas que quieren honrar a Dios, que quieren honrar su palabra. Definitivamente eso no se encuentra sino más. Y por eso nosotros no podemos dejarnos confundir y entender que Dios por eso nos pone pastores, maestros, para que nos mentoreen y nos dirijan, para que nos ayuden, para que oren por nosotros. Ninguno de nosotros puede ser creyente si no tiene un pastor, si no tiene un maestro, si no tiene un mentor. Yo honro a mis pastores, yo honro a mis maestros. Yo estoy muy agradecido con ellos, porque los cielos se abrieron cuando yo me dejé guiar, cuando yo me dejé enseñar, cuando yo voluntariamente entendí que era un regalo de Dios haberme puesto allí. Por eso Romanos 12:10 dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Vea, la honra trae bendición. Esta es la parte 2. La parte 1 de esta enseñanza de la honra está en las redes, fue la del miércoles, para que entiendan la idea completa. Pero el miércoles le compartía yo que cuando no hay honra hay división, cuando no hay honra hay estancamiento, cuando no hay honra hay ruina. Los hogares, las empresas, los grupos familiares, las iglesias, los ministerios no crecen cuando no hay honra. Si usted está murmurando, si usted está criticando, si usted está chismeando, si usted todo lo ve feo, si usted no lo valora, lo pierde. Lo que no se valora, se pierde. Y eso llévelo a todos los ámbitos de su vida. ¿Por qué muchos hogares se acaban? Porque empiezan: ay, es que este esposo que me tocó, esta esposa que me tocó, estos hijos que me tocaron. Cuando uno empieza a deshonrar la familia, cuando uno deshonra a los hijos, cuando uno deshonra su trabajo, hay este trabajo, hay esta ciudad, este país. Cuando usted tiene esa actitud tan negativa de deshonra, de menosprecio, cuando usted exagera las cosas, ay, usted siempre y usted nunca, oye, ya empieza usted a abrir, a cerrar los cielos y a perder el propósito.
Por eso necesitamos nosotros entender que con la honra le damos respeto, valoración, agradecimiento y entendemos el propósito de Dios. Dale gracias a Dios por tu familia. La familia es el concepto de Dios. Déjate guiar conforme a la familia. Los negocios, también hay principios de Dios para que los negocios funcionen, no como este mundo los hace, como Dios dice que se deben hacer. Preste la atención a los principios de Dios y aplíquelo y verá la prosperidad de Dios. Pero se necesita honra, respeto, valoración. Si usted no lo honra, si usted no honra su palabra, usted dice, es que yo no estoy de acuerdo, no lo va a valorar. El Señor me compartía, el Espíritu Santo me hablaba de que nosotros necesitamos entender que muchas veces el trabajo de los pastores y los siervos es el siguiente. Ayúdame aquí, por favor. Muchas veces nosotros, los pastores, los siervos, los maestros, somos como el cincel y como el martillo. Ustedes se acuerdan la canción de Al taller del maestro vengo, de Alex Campos, que habla del martillo, el fuego. Hay muchas cosas que Dios va a trabajar en nosotros y que necesita usar estas herramientas, el cincel y el martillo. Hay cosas que hay que derrumbar: orgullo, pecado, malos hábitos, rebeldía, obstinación. Hay gente que tiene lazos con la hechicería, maldiciones, hay que quitarlas. Y se necesitan herramientas fuertes para quitarlas. La obra de Dios muchas veces comienza destruyendo aquello que no sirve, arrancando aquello que trae maldición. Los pastores, los maestros, la iglesia son estas herramientas. Pero las manos que dirigen son las manos del Espíritu Santo, las manos de Dios haciendo el trabajo. Algunos dirán, me voy a cambiar de iglesia. Si te cambian de iglesia, tienes que subordinarte, honrar a otro pastor también. Tienes que dejarte hacer la obra. Algunos dirán, no, me voy a buscar un cincel de plástico y un martillo de goma. Pero eso pega despacito, eso es suave, pero no lograrán derrumbar aquellas cosas que tienen que ser derrumbadas y desarraigadas de tu vida. El Evangelio vino para arrancar, destruir las maldiciones que están arraigadas en nuestra vida. Hay gente que tiene que entender que si no quita de su vida los malos hábitos, nunca va a prosperar. Hay gente que la culpa de su desgracia es esa terquedad, ese orgullo, esa pereza, esa obstinación. Eso tiene que arrancarse. Por eso hay un proceso necesario. No solamente son conceptos. El Evangelio no es solamente conceptos. Venga, yo les enseño. Requiere morir. Requiere que se rompan aquellas cosas que tienen que romperse y que el Señor vuelva a hacer. Muchas canciones de ahora son muy románticas, pero las canciones de antes decía: rompe mi copa, rompe mi vaso, rompe mi cántaro, quiebra mi corazón, hazme de nuevo. Porque se entendía que el proceso de conversión, que el proceso de cambio requiere destruir cosas que si no las destruimos, nunca vamos a salir de la esclavitud, nunca vamos a salir de la zona de miseria, de la zona de ruina. Hay cosas que tienen que derrumbarse, hay cosas que tienen que destruirse y tiene que ser un actuar fuerte y poderoso. Hay personas que tienen ataduras con la hechicería. Hay personas que aún siguen estando en la iglesia, van a consultar chamanes, brujos. Todavía tienen eso. La palabra dice que eso es una maldición. Hay gente que está en la iglesia y todavía sigue con malos hábitos del mundo y de las tinieblas y tiene que romperse. Pero eso es algo voluntario, no es una obligación. Si aquel
que quiere transformarse tiene que decir: yo, Señor, quiero que tú rompas eso de mí, aunque duela. Y por eso la canción de Alex Campos, muy bonita, muy chévere, ¿verdad? Pero muy fuerte esa realidad. Dice: martillo y fuego es la que usa el carpintero para transformarnos, y duele, pero es necesario que se rompa el orgullo, que se rompa muchas veces mi obstinación, que se rompa mi mala actitud para nacer de nuevo. Saulo dejó de llamarse Saulo. Su identidad cambió tanto que hasta el nombre cambió. No solamente cambió en su conducta, no solamente cambió en su odio, en su resentimiento, en su perspectiva en contra de la iglesia, sino que se convirtió en un hombre a favor de la iglesia, en un siervo que honraba, subordinado al Señor, a su palabra, a los líderes. Él no fue un rebelde. Nunca creas esa mentira. Jesús no fue rebelde. La rebeldía es de Satanás. Jesús enseñó lo que era correcto. El mundo es rebelde a la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que hoy yo quiero que con esta palabra entiendas que si quieres honrar, si quieres cielos abiertos, realmente necesitas honrar a Dios, honrar a la palabra, honrar la iglesia, y entender que la buena iglesia te va a mostrar el defecto, te va a mostrar en qué estás mal. Cuando tú abres la Biblia, hay gente que se molesta, hay gente que la Biblia, ay, no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. A veces duele, a veces la Biblia es como el aguijón que nos pinza. Pero ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia o yo? La Biblia. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Si honramos nosotros al Señor, si honramos su palabra, veremos su gloria. ¿Cuántos anhelan experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para sus vidas? Vamos a honrar su palabra, vamos a quebrar el orgullo y vamos a cancelar toda altivez, y el Señor mostrará su gloria.